Bonito día. El domingo pasado también fue bonito, ¿verdad? Como decía mi señora, todos los días para el Señor son bonitos. Damos gracias al Señor por estar en su casa de oración, por seguir estudiando la palabra. Veo a la hermana Juanita. Hola, hermana Juanita, ¿cómo está? No la había visto. El Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por este domingo de escuela dominical, donde vamos a estudiar la palabra del Señor. Llegó la hermana Pamela también. Si le bendiga, hermana Pamela, ya se recuperó, más o menos. Ya. Bien. Bien. Damos gracias al Señor por esta mañana. Vamos a orar al Señor para comenzar la clase. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, en todo lo que hemos realizado, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanas y mis hermanos que se han dispuesto, Señor, a venir a tu casa de oración para aprender de tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, para que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, te pedimos la bendición, Señor, sobre esta clase, Señor, sobre cada uno de mis hermanas y mis hermanos, Señor. Bendíceles, Señor, grandemente a cada uno de ellos. Bendice a su familia, Señor. Bendice a aquellas hermanas y hermanos, Señor, que no pueden venir porque se encuentran enfermos, Señor. Donde quiera que ellos estén, Señor, se tú bendiciendo, guardando sus vidas, Señor, que ellos también puedan escuchar tu palabra, ver tu palabra, Señor, por las redes sociales, por los medios que hay para ellos, Señor. Bendice a mis hermanas, bendíceles grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos que tú seas usándome como canal de bendición para mis hermanas y mis hermanos, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que no sea yo, sino tú, Señor, poniéndome la palabra en mi boca, Señor, poniendo la palabra tuya en mi boca, poniéndome gracia y sabiduría de parte tuya, Señor, para poder impartir esta clase, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, vamos a seguir en lo que estábamos la vez pasada. Voy a ver si es que puedo. Ahí se escucha mejor. No sé si puedo, pero bueno, voy a ver qué podemos hacer. Bien, doy gracias al Señor primeramente porque nuevamente fui abuelo. Iba a traer la foto para pegarla y se me... Ah, por eso que sonaba así. Ya, perfecto. Yo decía, ¿por qué está sonando distinto? Mejor, pues sí. Más vale que sobre que falte, dice, ¿no? Bien, sí, iba a poner una foto, pero se me olvidó. Para que hayan visto a mi nietecita. Amanda. Ya, qué bueno que la hayan visto. Chiquitita. Sí, se parece al abuelo, ¿no? No, es la blanquita, es la blanquita. La blanca. Ya. Damos gracias al Señor porque ya, y luego después voy a tener otra nieta, porque tengo dos hijas y las dos están embarazadas. Bueno, una ya no ya. Nació el jueves 21, creo que como a las 10:30 de la noche. Y mi otra hija mayor también está embarazada y nace, creo que está programado para el 12 de septiembre. Sí, también es niñita. Así que voy a tener dos nietos y tres nietas. Pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No, una bendición tener nietos, ¿verdad? Los que tienen nietos saben que es una bendición porque es como un relajo para uno. Uno se relaja, se pone más permisivo. Ya, regalonea más a los nietos. Uno se preocupa de regalonearlos nomás, ¿no? También a veces uno también los corrige, ¿ya? Pero tiene otra perspectiva a más que
uno ha vivido más, entonces ya nos trata de no cometer los errores que a veces cometemos como padres. Porque como papá a veces cometemos errores, somos muy aprensivos o a veces estamos tan preocupados que a veces se nos pasa un poco la mano en algunas cosas o a veces también somos muy permisivos en otras. Entonces, pero la experiencia después nos va dando eso de saber equilibrar más la cosa. Y eso lo practicamos con nuestros nietos. Así que gracias al Señor. Bien, vamos a comenzar la clase, ya dejemos de cosas personales. Estábamos hablando de la fidelidad a Dios, Daniel en el foso de los leones, y vimos, ¿verdad?, un poco de historia con respecto a Jacobo, ¿verdad?, que significa suplantador, el que, o se llama también el suplantador, o el que toma el talón, o el que sigue, ¿ya? Son palabras hebreas, por supuesto, que están relacionadas con la historia bíblica de Jacob. Era nieto de Abraham, quien dice que nació agarrándose al talón de su hermano gemelo. Que era, ¿cómo se llamaba su hermano gemelo? Esaú. Ya, bien. También es una forma latina de Jacob y dio origen a nombre como Santiago en español. ¿Ya? Después no sé, se le cambió el nombre a, ¿cómo se le cambió? ¿A qué nombre se le cambió después? Israel. Bien. Proviene del hebreo y que puede interpretarse como el que lucha con Dios, el que prevalece con Dios o Dios prevalece, reflejando la historia bíblica de Jacob al luchar con un ángel o con Dios y recibir este nuevo nombre. ¿Ya? Bien, después tenemos que de Jacob, ¿qué salió de Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo? 12 hijos. Ya. Y de los 12 hijos, ¿no es cierto?, que lo tuvo con sus esposas y con sus concubinas. ¿Ya? Bien, de sus 12 hijos salieron 12 tribus, ¿ya? Que se repartieron, ¿no es cierto?, los territorios, ¿ya? Dentro de esas 12. Ahora, ¿qué tribu fue la que no recibió tierra? Los Leví, la tribu de Leví, ¿no es cierto? Bien, ya. Y por lo tanto, como no se le dio tierra, ¿a quién se le dio tierra? A José también. Ya. José era el hijo amado de su padre, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué decíamos de Rubén? ¿Se acuerda que era el hijo mayor? Ya, perdió la... Ya, perdió. ¿Por qué? Porque durmió con la concubina de su padre, ¿ya? Con la esclava de Raquel. Bien. Y por lo tanto, ¿quién tomó la primogenitura ahí en ese caso? José, ¿verdad? Y a José no se le dio tierra a él en sí, pero sí lo que le correspondía a él se distribuyó entre sus dos hijos, que era Efraín y Manasés. Qué bien. Se van a merecer hoy día un regalo. Está distractor, es un distractor, ¿o no? Ya. Qué terrible lo que hace. Bueno, no voy a decir nada mejor. Puede ser muy fuerte. Bien, bien, se dividió entre ellos Después de eso, entonces, ¿qué pasó? Vimos, ¿no es cierto?, que se dividió la tierra, entraron a la tierra prometida. Ellos, cuando entraron a la tierra prometida, se dieron sus tierras, ¿verdad? Y estuvo un periodo de los jueces. ¿Se acuerdan que vimos el periodo de los jueces? Después del periodo de los jueces, ¿qué pasó? El pueblo, ¿qué pidió?
rey, ¿no es cierto? Y ahí viene el rey Saúl, ya. Después, ¿no es cierto?, vimos que Saúl fue impuesto por ellos, pero decíamos que bíblicamente la descendencia del Mesías tenía que venir de David, del rey David. Y ahí es el verdadero linaje, digamos, para el reinado. Salió David, después de David, ¿quién vino? Salomón. Decíamos que Salomón tuvo pocas mujeres. Muchas mujeres. Y ahí eso lo vamos a editar esa parte, ¿ya? Tuvo muchas mujeres Saúl y ello también lo llevó a que él tuviera mujeres que eran de otras naciones paganas. ¿Y qué lo llevaron a estas mujeres a hacer a Salomón? Idolatría, ¿verdad? Y a raíz de eso, en profecía, ¿no es cierto?, se les dice que él va a perder, que el reino suyo se iba a dividir en dos reinos, ¿ya? Por amor a su padre. ¿Sí? Pero iba a permanecer Israel, pero se iba a dividir en dos reinos, el reino del y el reino del sur. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas tribus serían del reino del norte? 10. Ya. ¿Y del sur? Ya. ¿Cuáles serían las del sur? A ver. ¿Cuál? Ya ahí. No. Acuérdense que Leví no tiene tierra. No. Ah, no, perdón. ¿Quién dijo Benjamín? Ay, sí, Benjamín. Ya. Hermana, le voy a dar un regalito. Porque yo la escuché a ella. Me puse los lentes y la vi. Ya. Si después le van a tocar a todos, no se preocupe. Ya. Bien. Vamos ahí entonces. Ya. Los dos reinos de Israel fueron el reino de Israel, no, se llamaba el reino del norte, con capital la capital era del reino del norte. ¿Quién dijo? Samaria, ya. Después se lo voy a dar, hermana, porque no se van a poner a reclamar. Después se lo doy, hermana, la tengo identificada, no se preocupen. Ya, Samaria, ¿verdad? Y el reino del sur, ¿cuál era la capital? Jerusalén, correcto. Que se formaron alrededor del 930 a.C. Tras la muerte del rey Salomón, la división ocurrió cuando las 10 tribus del norte se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón. ¿Debido a qué se rebelaron contra él? Porque subió los impuestos, ¿verdad? Subió sus impuestos, proclamando, y ellos quisieron, al ver que Roboam le subió los impuestos y se puso más drástico, todo que hicieron, tomaron ellos un propio rey. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el rey del norte? Jeroboam. Claro. El del sur era Roboam y el del norte era Jeroboam. Bien. ¿Y qué hizo Jeroboam? Ahí está la... ¿Dónde vamos ya? Ya. Claro, hizo altares para que no fueran a Jerusalén. Y eso estaba en primera, hermano Andrés, Primera de Reyes 12, 28 al 32. Hay micrófono, ¿no? Sí. Primera de Reyes 12, ¿Sí? 28 al 32. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel,
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Amén. ¿Se da cuenta qué hizo él para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén? Él mismo hizo, ¿no es cierto?, un altar, hizo un becerro, y para que ellos adoraran. ¿Dónde? En Dan y en Betel. Para que adoraran a los dioses que lo habían sacado de Egipto. O sea, eso nos lleva... Ahí sí. Y en ese tiempo ellos, bueno, estuvieron ahí en Egipto y ahí se adoraban a los becerros, había mucha idolatría. Y cuando salieron de la tierra de Egipto, ellos, cuando Moisés, ¿no es cierto?, fue a los montes a recibir las tablas de la ley, ellos pidieron, ¿no es cierto?, un becerro de oro, que Aarón le hiciera un becerro de oro. Porque ellos, aún aunque habían salido de Egipto, del paganismo, ellos seguían en su corazón, tenían en su corazón todavía la idolatría. Seguían con la idolatría. A tal punto que pasaron tantos años, estamos hablando del año 930 antes de Cristo, ya han pasado mucho tiempo, pero aún en su corazón tenían eso guardado, la idolatría. A tal punto que Jeroboam dijo, vamos a levantar un altar, tanto en Betel como en Dan, con un becerro, para adorando a los dioses que nos sacaron de Egipto. O sea, a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos y había hecho por ellos, que lo había sacado de la esclavitud, lo había sacado de Egipto, había abierto el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar, habían pasado, les dio maná del cielo en el desierto, los guardó hasta llegar a la tierra prometida, pero aún así ellos tenían en su corazón los ídolos. Aún así, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos en su corazón estaba el becerro de oro. Esto es importante, hermanos, que no hayan becerros de oro en nuestro corazón. Que no hayan becerros de oro que estén escondidos por ahí. Porque esto no salió, hermano, fíjese, mucho tiempo. Había pasado mucho tiempo. Y eso se había transmitido de generación en generación. Porque ya había pasado harto tiempo, por lo tanto Jeroboam no vivió eso. Pero eso fue traído de herencia. Hay que tener cuidado. Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y que lo que nosotros también podemos llevar como herencia a nuestra descendencia. Porque somos cristianos, pero muchas veces hay cosas que tenemos en nosotros que a veces las traspasamos a nuestros hijos. A veces dicen, ay, ¿por qué es así? No, es que el papá es así, la mamá es así, pero ahora somos nueva criatura. Somos hijos de Dios. ¿Ya? Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Por lo tanto, tenemos que impartir en nuestra familia, en nuestros hijos, la nueva criatura que hay en nosotros. Y que eso sea de herencia. No mi mal carácter, mi enojo, no sé, lo que podamos tener cada uno, que viene del viejo hombre. Pero ahora somos una nueva criatura. Y eso es lo que tenemos que dejar como herencia. ¿Ya? Bien, sigamos. Entonces vimos que se dividió en dos reinos y que a raíz de cierto... Y ahí, sigamos, hermana Rosita, por favor. Ahí. Ya, entonces a raíz de eso se dio del reino de Israel y del reino de Judá, a raíz de la idolatría, del pecado, de la desobediencia del reino del norte, que habían profetas y que ellos tampoco hicieron caso a los profetas, vino, ¿no es cierto?, el juicio sobre ellos y la nación, ¿no es cierto?, el reino del norte, fue atacado por los asirios en el año 722 antes de Cristo. ¿Ya? Como una forma fue una forma de castigo, porque ellos no adoraron a Dios, los reyes no hicieron casos a Dios. Incluso fíjense que el rey Jeroboam decía que él puso sacerdote a su manera, todo lo hizo a su manera, no respetó nada de lo que está establecido. Ellos no tenían por qué hacer sacrificio, porque no tenían esa misión, que era para los levitas. ¿Ya? Entonces ellos no hicieron caso en nada a lo que Dios había establecido. Bien, entonces aquí vemos que los versículos bíblicos que detallan la caída del reino del norte de Israel y su posterior cautiverio se encuentran principalmente en Segunda de Reyes capítulo 17 y Segunda de Reyes capítulo 18. Eso lo pueden leer ustedes después en su casa, no sé si está ahí está. Ya. Como que relatan cómo el reino fue atacado por Asiria y sus habitantes dispersados, convirtiéndose así en las 10 tribus perdidas. Otros libros, como Oseas e Isaías, también contienen profecía sobre la desolación y el juicio de Israel por su desobediencia a Dios. Porque la Biblia relata que el reino del sur, cuando fue deportado a Babilonia, volvió. Pero la Biblia no dice nada respecto del reino del norte. ¿Ya? Por el momento no dice nada, pero sabemos que en Apocalipsis sí habla del pueblo de Israel y habla de las 144.000 escogidos y habla de, ¿no es cierto?, de que Jesús va a venir por su pueblo Israel. Cuando ellos lo reconozcan. Porque ellos aún no han reconocido a Jesús como el Mesías. Y es por eso que han pasado tantas cosas. Porque ellos no han hecho la voluntad de Dios. Y va a llegar un momento en que va a llegar el anticristo disfrazado como un ángel de luz, como alguien que va a traer paz al mundo, una paz aparente, y ellos van a pensar que ese es el Mesías. Y solamente se van a dar cuenta cuando cuando este anticristo quieren que le adoren. Y se siente, ¿no es cierto?, en el trono, se siente ahí para adorarle y ellos se van a dar cuenta que realmente no era el Mesías. Y ahí va a venir un gran problema para ellos porque serán atacados por el anticristo y su falso profeta y Satanás el diablo, por supuesto. ¿Ya? Hasta que sean rescatados por el Señor. Bien, sigamos. Después viene, debido que también el reino del sur sufrió también tuvo idolatría, también no hizo la voluntad de Dios, sus reyes no hicieron la voluntad de Dios, también fueron llevados cautivos, ¿ya? A través con Nabucodonosor, ¿no es cierto?, como rey de Babilonia, llevó cautivo a Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, su funcionario y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. Eso está en Segunda de Reyes 24:15. Hermano Andrés. Amén. Asimismo,
llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Entonces ahí ve cómo se llevó cautivos, ¿no es cierto?, al reino del sur. Ya, ellos se fueron cautivos, y dentro de los que iban cautivos, ¿verdad?, que se llevó el rey, fueron unos jóvenes principales que fueron seleccionados para estar en el palacio del rey, y eso era Daniel, ¿se acuerda? Ananías, Azarías y Misael. ¿Ya? Bien, ellos estuvieron ahí y en Babilonia, y sus nombres fueron cambiados. Estoy esperando que más todavía. Ahí. Bien, sus nombres fueron cambiados, ¿verdad? Daniel. Aquí yo les decía que había un comentario que yo vi y lo encontré interesante, que decía que la idea de cambiar los nombres era para cambiar su identidad. ¿Ya? Porque los nombres de ellos eran nombres hebreos, ¿ya? Daniel, por ejemplo, significaba Dios es mi juez, ¿ya? Y fue cambiado, los nombres fueron cambiados para que ellos perdieran su identidad, para que ellos ya olvidaran de dónde venían y ellos pudieran establecerse en Babilonia con un nuevo nombre, con una nueva identidad, identificándose con nuevos dioses, dejando atrás a Dios. ¿Se dan cuenta que es lo contrario de lo anterior? Aquí lo que querían era que perdiera esa identidad con Dios. Y le cambiaron nuevos nombres. Dice acá, vi yo que decía que el nombre era Belsasar, que significa del preserve su vida. Son nombres dioses babilónicos, de los caldeos, ¿ya? Pero dice que Daniel le puso Belsasar para que no quedara como un dios, ¿ya? Su nombre. Ananías, gracia de Dios, en hebreo. Sadakú, se fue cambiado a Sadakú, a la orden de Acú. Y ahí le pusieron Sadrach. Misael, quien es como Dios, fue cambiado a Mesac, que viene del dios Mesacú, que quien es como Acú. Azarías, el Señor ha ayudado, fue cambiado a Abed-nego, que viene de Ardinabú, siervo de Nebo. Entonces, todos los nombres fueron cambiados a ellos para que ellos perdieran su identidad con Dios. 3 años estarían ahí aprendiendo, estudiando para ser más sabios, aprender la cultura, el idioma de los caldeos. ¿Cuál es el idioma de ellos? ¿De los babilónicos? Aquí sí quiero dar un premio. Ya, ¿quién era el rey? Perdón, ¿cuál era el idioma de los caldeos, de los babilónicos? ¿Pero cuál era el idioma de ellos, el que hablaban? Díganlo si lo saben, díganlo, porque después dicen, yo lo dije y no me dieron nada. No, de los babilónicos. ¿Cuál era el idioma que hablaban los babilónicos? ¿Quién? Ya la hermana lo dijo. Arameo. No, los babilónicos hablaban arameo, que era un idioma primo de los hebreos. Cuando ellos tuvieron 70 años cautivo en Babilonia, el idioma que hablaban ahí era arameo. Por eso que ¿recuerdan cuando regresó el pueblo del Reino del Sur a Jerusalén, cuando se les dio la posibilidad de volver después de 70 años, ellos
Esdras leyó la escritura porque estaban en hebreo, y ellos estuvieron 70 años cautivos, por lo tanto los que iban naciendo ya no se perdió el idioma hebreo original. Y por eso es que tuvo que traducir la Biblia, la escritura, los papiros, desde el hebreo hacia el idioma que ellos hablaban en ese entonces, los nuevos. Y lloraban, ¿se acuerdan? Que Esdras leía la escritura y los demás, los sacerdotes, ¿qué hacían? Ponían el sentido para que entendieran lo que se decía, porque el idioma que hablaban ahí era arameo. Cuando a Cristo le pusieron un título arriba, se lo pusieron en arameo, en latín y en griego. Al arameo porque después el idioma arameo pasó a ser parte de los judíos, después que se salieron de Babilonia. Entonces, pero no era el arameo, digámoslo así, como puro, sino que era una mezcla, pero era arameo, era el idioma que ellos habían aprendido. Y el griego era porque era el idioma universal, y el latín porque era el idioma de los romanos. Por eso que en esos tres idiomas le pusieron el título arriba a Jesús. ¿Ya? Entonces el idioma era arameo. Entonces, ¿qué quería acá el rey? Que ellos aprendieran arameo, que aprendieran la cultura, y todo lo que significaba la parte religiosa, ¿ya? Adorando a dioses. Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no queremos comer la comida del rey, porque era comida sacrificada a los ídolos, porque estaba en contra, ¿no es cierto?, de lo que decía la Torá. Por lo tanto, dicen, déjenos 10 días y nosotros comeremos nuestra comida, las legumbres, vegetales. Y si en 10 días nosotros estamos menos robustos, hemos aprendido menos, cualquier cosa que pase menos que los demás, comeremos la comida del rey. Pero ellos estaban mucho mejor semblante, más avanzados incluso en los estudios, en todo, y por lo tanto fueron aceptados, ¿ya? Pero ellos se la jugaron, hermano, como decíamos en el idioma actual, se la jugaron, porque ellos venían de esclavos, venían de deportados, no venían como visita. No, yo no quiero eso. Y ellos, ¿no es cierto?, con convicción ellos dijeron, no, queremos comer lo que nosotros comíamos, nuestra comida. No queremos comida sacrificada a los ídolos. O sea, su fe, su convicción se mantuvo intacta, a pesar de la dificultad, a pesar de la situación que estaban viviendo. Ellos no transaron. Su fe fue inquebrantable. ¿Ya? Bien. Y acá vemos, ¿no es cierto?, vamos a hacer un paralelismo de la sección histórica. Ahí está. Primer capítulo, ¿no es cierto?, conservando la identidad. Ellos quisieron conservar su identidad. El segundo capítulo, el futuro revelado, ¿verdad? Vemos, ¿no es cierto?, la visión de los reinos, de los 4 reinos. Después viene la crisis de la adoración, cuando estuvieron estos jóvenes, los amigos de Daniel, estuvieron en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque no adoraron a la estatua. Claro, a una estatua que se edificó adorando al rey como símbolo, y ellos no adoraron a esa estatua y fueron echados a un horno de fuego, hermano. Y se quemaron. ¿Saben qué? Los que lo echaron al horno de fuego se quemaron. ¿Cómo sería ese horno? Que se quemaron, hermano. Pero ellos estuvieron ahí y no se quemaron. ¿Y quién estaba con ellos? El ángel de Jehová, que dicen que es Jesús, que dicen que eso se llama una teofanía. ¿Qué es lo que era una teofanía? Ya. Entonces la teo era Dios, fanía era aparecer,
dicen que es una manifestación de Dios. En este caso dicen que es Jesús, porque el Padre siempre se ha dado a conocer a través de Jesús. Mandó a su Hijo, ¿no es cierto?, acá a la tierra, pero el Padre siempre, ¿no es cierto?, estuvo ahí. Y se dice que es una teofanía. Bien. Después dice, cambiando de mentalidad. Los colores son iguales porque es como lo mismo. En este caso, por ejemplo, claro, en los jóvenes, ¿verdad?, era conservar la identidad que ellos tenían. En cambio acá, en Nabucodonosor, era cambiar la mentalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él era pagano, él adoraba a los dioses, ya era soberbio, altanero, vanaglorioso, y Dios le dice que se arrepiente y que hay un solo Dios, pero él no quiso arrepentirse. Por eso que aquí es lo contrario. No tenía que mantener su identidad, sino que tenía que cambiar su identidad. Pero él no quiso. A raíz de eso, ¿no es cierto?, él sufrió las consecuencias. Que dice Daniel 4, del 29 en adelante, hermano. ¿Alguien tiene Daniel abierto, el libro de Daniel? Daniel, capítulo 4. 4 del 29 en adelante. No sé hasta cuándo, pero creo que hasta ahí vamos a ver. Amén. Daniel 4 del 29 en adelante. Vamos a leer hasta el... Amén. ya. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ya, perdón, hasta ahí un poquitito. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que él declara? Lo que él declara, a cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así es. ¿Qué más sigue, hermana? El 31. Aún estaba la palabra en su boca, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Siga nomás. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y le da a quien él quiere. Ya, ¿cuántos 7 tiempos? Son 7 años. 7 años. Ya, entonces acá se dan cuenta cómo está haciendo ya, se le va a venir el juicio sobre él por su vanidad, su vanagloria. ¿Qué más sigue, hermana? El 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierbas con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Amén. Se dan cuenta que él, nos traje una foto ya, trae una foto. Hay fotos que sale ahí que es como una bestia. Así Pelo es. largo, uñas largas, comía pasto, hermano. Licantropía. Gracias, hermana. Le vamos a regalar un regalo. Entonces, comía pasto y estaba ahí. ¿Por qué? Porque él no le dio la gloria a Dios. Así es. No le dio la gloria a Dios. Y cuando él se arrepintió, hermano, cuando él realmente reconoció a Dios, dice al final, en el versículo 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar
a los que andan con soberbia. Amén. Él después de todo esto reconoció a Dios. ¿Se dan cuenta? Y es lo que Dios quería. Pero como no lo quiso hacer, tuvo que pasar todo esto. Muchas veces nos puede pasar algo como consecuencia de que a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice, haz esto, no hagas esto, pero nosotros a veces somos porfiados, somos rebeldes y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso a veces trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias. ¿Ya? Bien, sigamos. Entonces después viene el capítulo 5, la caída de Babilonia, porque, ¿no es cierto?, aquí vemos que Belsasar, ya, rey de Babilonia, él que lo que hizo, como habían llevado de Jerusalén todo el utensilio sagrado, se lo habían llevado al palacio, al templo ya de los paganos, ellos los tomó y los utilizó esos utensilios, hizo fiesta pagana y vino juicio sobre él y sobre Babilonia. Y en esa misma noche cayó muerto. Y después de esto, los babilónicos fueron, ¿no es cierto?, cautivos por el imperio medo-persa. ¿Ya? Y ahí pasaron al imperio medo-persa. Y en el capítulo 6, que era lo que era la clase, hermano, era la clase, pero me extendí demasiado. Como me extendí demasiado, entonces en septiembre yo no voy a hacer clase. ¿Ya? Sí, estoy recuperando ahora. Bien, entonces les decía que estábamos en el capítulo 6, ¿no? Pasamos al capítulo 6. Ya, capítulo 6, entonces veamos que ya cuando pasamos a la crisis de adoración en el foso de los leones, ya en el capítulo 6 podemos ver que aquí estaba ya el imperio medo-persa. Ya había pasado harto tiempo. De ese joven de 15 años quizás, que llegó deportado a Babilonia, ya habían pasado harto tiempo, porque estamos hablando del 605, cuando empezaron la deportación, ya estamos llegando al año 539, cuando conquistó el imperio medo-persa a los babilónicos. ¿Ya? Entonces vemos que ya era el 539, ya había pasado, tenía más de 80 años ya Daniel, cuando fue echado al foso de los leones. Y aquí vemos que, ¿por qué pasó esto? Fue porque fue todo una emboscada, ¿ya? Envidia, celos. Porque Daniel, a todo el trabajo que él hizo, me recuerda como José, ¿se acuerdan José? Todo lo que hizo. Bueno, Daniel, con todo el trabajo que hizo y la fidelidad a Dios, él quedó como el tercero del reinado. Y después de él venían dos gobernadores también que eran de parte del rey. Habían dos gobernadores más y habían 150, creo que eran los sátrapas. 120, gracias hermana. 120. Y todos ellos conspiraron, ¿no es cierto?, contra Daniel para encontrarle alguna yayita, como decimos nosotros. Algo tiene que tener este cristiano. Algo tiene que tener este cristiano, este siervo de Dios. Digo cristiano por ahora, pero en ese tiempo no. Era siervo de Dios. Algo tiene que tener que le tenemos que encontrar para que le encontremos para que pueda caer. Pero como sabían que era intachable, ¿a qué recurrieron ellos? A que Daniel servía a Dios. Que él era fiel a su Dios. Que él era fiel a su Dios. Entonces ahí había que, en esa parte, había que buscarle la parte débil.
para el reino, para el rey, para que el rey Darío, ¿no es cierto?, dijera, fallaste. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hablaron con el rey para que dictara un edicto, ¿verdad?, donde durante 30 días no se podía consultar a dioses, a ningún dios ajeno, a nadie que no fuera el rey. Porque sabían que él oraba a Dios, él hablaba con Dios. Entonces ahí, con eso ellos lo podrían acusar. Bueno, ¿y qué hizo Daniel? A pesar de conocer todo esto, a pesar de conocer de este edicto de que había, y que el rey Darío quizás habrá dicho, bueno, si todos están de acuerdo, Daniel también tiene que saber, también está de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo? Daniel, sabiendo todo esto, él igual oró a Dios. Igual siguió orando a Dios 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, orando hacia su tierra. Dicen que oraba por volver, por el pueblo, por volver a Jerusalén. Porque la profecía decía que un día, Jeremías decía que era 70 años que iban a estar allá cautivos y que iban a volver. Y él estaba esperando eso, orando a Dios. Y lo vieron que estaba orando y lo acusaron al rey. Lo acusaron. Estaban atentos a lo que él hacía. Y el rey estaba afligido porque el rey amaba a Darío. Perdón, amaba a Daniel. Darío amaba a Daniel. Y estaba afligido porque ya el edicto ya era irrevocable, porque cuando el rey da un edicto y ponía el timbre, todo eso ya no se podía revocar. Y le dijeron que ya no se podía. Entonces, ¿qué hizo Darío? Dijo, Daniel, bueno, que Dios, tu Dios te salve. Estoy parafraseando. Tu Dios te salve. El Dios que tú sirves. Y sabe que cuando fue echado a la fosa de los leones, Darío, el rey, estaba tan preocupado, tan angustiado, que no durmió esa noche. Se desveló, no comió. Y lo primero que hizo en la mañana fue ir a ver a Daniel a la fosa de los leones. Daniel, ¿estás ahí? Tu Dios te ha salvado. Y preocupado, triste, angustiado. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Y Daniel le dice, aquí estoy, porque mi Dios me ha salvado. El ángel, ¿no es cierto?, de Jehová tapó la boca de los leones. Y aquí estoy. Y gozoso, Darío estaba muy contento porque el Dios había salvado a Daniel. ¿Y qué pasó con aquellos que lo acusaron? Fueron castigados. Fueron echados al foso de los leones. Y todavía ni llegaban ni muy adentro y ya estaban todos sus huesos carcomidos. No recuerdo bien. Hay un proverbio que dice que la envidia, los celos, envidia, carcomen los huesos. Por eso, hermanos, cuando siempre la envidia carcome los huesos, los celos. Por eso es que cuando la persona tiene envidia, tiene celos, tiene rencor, tiene cosas malas en su corazón, el único que se hace daño es el mismo. Porque se carcome por dentro. La envidia, hermano, solamente el más perjudicado es la persona que la tiene. Porque la palabra lo dice, carcome los huesos. ¿Y qué hizo Darío? Bueno, en el 6:25 en adelante dice
6:25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Se dan cuenta cómo Dios recompensa la fidelidad? ¿Se dan cuenta cómo Dios obra? Daniel no sabía si iba a salir vivo o muerto. Daniel no sabía lo que le iba a pasar por adorar a Dios. O sea, quizás sabía que algo malo le iba a pasar por desobedecer esta ordenanza. Pero siempre, primeramente, tenemos que obedecer a Dios y a los hombres. Si las leyes hablan de que tenemos de hacer algo que va en contra de lo que Dios dice, nosotros tenemos que hacer caso de lo que Dios dice. Él no sabía si iba a salir libre o no de la fosa de los leones, pero sí sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios y que Dios iba a obrar conforme a su voluntad en su vida. Él eso lo sabía. Para concluir por el tiempo, tenía una parte que dice paralelismo de la sección histórica y una parte que era el principio de interpretación profética. Vamos a ver esa parte porque es importante, así brevemente. Principio de interpretación profética, ya que el libro de Daniel habla de profecía. Tenemos que decir que la Biblia es su propio intérprete. Nosotros no tenemos que buscar la interpretación en otras cosas, en otras partes. La Biblia es su propio intérprete. Si usted quiere conocer más de la Biblia, saber lo que Dios tiene para usted, estudie la Biblia. Y Dios se la va a revelar, porque es para todos. No es de libre interpretación, no es de particular interpretación. Una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Una verdad actual no va a contradecir lo que el Señor ya dijo en su palabra. Una verdad del Nuevo Testamento no va a contradecir lo que está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Los mensajes proféticos se repiten una escala mayor. Se repiten a una escala mayor, se amplía el mensaje. Siempre la profecía es progresiva, va aumentando y va aclarándose. A la vez que pasa el tiempo se va aclarando más. Por eso que hay profecías que se han cumplido en parte. Por ejemplo, la profecía de Joel se cumplió en parte en el libro de los Hechos, pero la otra parte se cumplirá cuando venga, ¿no es cierto?, el Señor. Porque dice que la luna se convirtió en sangre y todas esas cosas van a ocurrir después. Es progresiva, no se va cumpliendo al mismo tiempo y va dando más luz, porque entre más usted se acerca a la luz, más grande y mejor se va viendo. ¿Ya? Todos los libros de la Biblia terminan en el Apocalipsis. ¿Ya? El Apocalipsis. Usted no puede estudiar el Apocalipsis si no ha estudiado los libros anteriores a Apocalipsis, porque no la va a entender. Hay que por algo el Señor puso la Biblia así. Dios permitió que la Biblia que nosotros tenemos esté así como está, porque Dios lo permitió. Los niños les van a traer algo para ustedes, como una manera de dar, de entregar. Así que, sí. ¿Hola? La clase de Maranata, nosotros hemos aprendido que hay que servir a Jesús para ser de su semejanza y vamos a dar un pequeño detalle en nombre de Jesús. Damos las gracias a los niños, ¿eh?
Damos gracias al Señor por los niños. Recuérdense que Josías tenía 8 años cuando fue rey de Israel y fue un Dios bueno. Bien, bien, y recordar que el centro de todo mensaje profético es el Mesías. ¿Ya? Eso es importante. Bien, para concluir, mientras los niños reparten los dulces, vamos a concluir. Conclusión, hermana Rosita. Bien, la conclusión dice: la sabiduría y la comprensión vendrán a aquellos que buscan a Dios y su verdad. La vida de Daniel es un testimonio de fidelidad y fe en Dios a pesar de la adversidad. La vida de Daniel es un testimonio de fidelidad y fe en Dios a pesar de la adversidad. Desde su juventud, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, hasta sus últimos días, Daniel mostró una devoción inquebrantable a Dios. Su negativa a contaminarse con la comida del rey, su disposición a orar abiertamente a pesar del decreto del rey Darío y su valentía al interpretar los sueños y visiones son ejemplos de su firme fe. La enseñanza aquí es que debemos mantenernos fieles a nuestros principios y a nuestra fe, incluso cuando enfrentamos presiones externas y desafíos significativos. Amén. Daniel no hubiera continuado orando si no hubiera creído absolutamente que Dios lo escucharía y le respondería. A medida que crea en su relación con Dios a través de la oración, recuerde que Dios le escucha y le responde. Tal vez diga sí, o quizás diga espera, o puede que diga no. De lo que puede estar seguro es de que responderá. Dios está vivo, es accesible y tiene la autoridad para honrar tus oraciones. Amén. Dios está vivo, hermano. En medio de todo lo que estamos viviendo ahora, Dios es real. Se han levantado reinos. Vemos cómo iban a venir reinos, pero esos reinos se terminarán, porque el único reino verdadero es el reino de Dios. Y un día va a venir por su iglesia. Y su iglesia tiene que estar preparada, con una fe inquebrantable, siempre reconociendo a nuestro Señor como el único y verdadero Dios, a quien serviremos. Como texto clave del día vamos a un texto que me gusta mucho, ponga su nombre ahí, ponga su nombre. Daniel 10:12. Busque Daniel 10:12. ¿Lo encontró? Ya, vamos a leerlo. Pongámonos de pie para que lo leamos bien. Acuérdense de los puntos, las comas y todo, ¿ya? A la una, a las 2 y a las 3 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Tómelo como un texto para usted, que el Señor le está hablando a usted. Así que lo vamos a leer después, pero con calma, acuérdense, ese va a ser nuestro texto clave. Vamos, Daniel 10:12, vamos a tomar la ofrenda. Hermana Florcita, ¿usted puede tomar la ofrenda? Hermana Florcita y hermana Margarita, por favor.